Desde la antigüedad, los humanos agruparon estrellas brillantes en constelaciones para orientarse en el cielo. Hoy, todo el cielo estrellado está dividido oficialmente por científicos en 88 sectores. El pionero Hiparco desarrolló una escala de magnitud estelar para medir el brillo de astros. La ciencia moderna utiliza letras griegas y números para identificar con precisión cada cuerpo celeste. La historia de la astronomía es, en el fondo, la historia de cómo se ha ido dibujando un mapa del cielo. En este análisis vamos a seguir ese viaje, el de cómo pasamos de imaginar héroes y monstruos entre los puntos de luz a trazar una cuadrícula increíblemente precisa sobre todo el cosmos. Es la historia de cómo la humanidad consiguió imponer un orden científico, sobre ese caos aparente del universo. Para entender esto bien, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 etapas lógicas. Empezaremos por lo más fundamental, el problema de nuestros propios ojos, de lo que podemos y no podemos ver. A partir de ahí, nos fijaremos en los primeros intentos de agrupar estrellas, lo que nos llevará directamente al nacimiento de los grandes atlas celestes. Veremos también por qué la ciencia moderna tuvo esa necesidad imperiosa de estandarizarlo todo, de crear un mapa único. Y para terminar, nos vamos a detener en una obra que es sencillamente la cima de la astronomía justo antes de la llegada del telescopio. Bien, pues todo estudio serio del cielo arranca con un desafío que es, de hecho, fundamental. Si simplemente salimos y miramos hacia arriba en una noche despejada, ¿qué vemos? Pues eso, un campo inmenso, que parece infinito, lleno de puntitos de luz, pero sin una estructura clara, sin un orden aparente. Y aquí está el primer gran obstáculo para hacer cualquier tipo de análisis sistemático, la limitación de nuestros propios sentidos. Y es aquí donde nos topamos con una paradoja que a mí me parece fascinante. Una brecha enorme entre lo que percibimos y lo que es la realidad. Porque, a ver, el cielo nocturno nos da esa sensación de infinidad, ¿verdad? De algo inabarcable. Pero la realidad es que, incluso en las mejores condiciones posibles, sin contaminación lumínica, el ojo humano apenas puede distinguir unas 2.500 estrellas. Pensemos un momento en esa cifra y comparémosla con los más de 100.000 millones de estrellas que se estima que hay solo en nuestra galaxia. La diferencia de escala es sencillamente abrumadora. Esta comparación resume a la perfección el gran cambio conceptual del que estamos hablando. Es, ni más ni menos, la transición clave desde una visión, casi artística, donde las constelaciones no son más que dibujos que imaginamos en el cielo, a una definición puramente científica. Una definición en la que una constelación es un territorio objetivo, con unas fronteras muy precisas marcadas sobre la esfera celeste. En resumen, es el paso del mito a la medición. De acuerdo, pues ahora vamos a analizar cómo se dio ese primer paso intelectual. ¿Qué hizo la humanidad al enfrentarse a ese cielo aparentemente caótico? Pues lo primero fue agrupar estrellas, buscar patrones. Y ojo, esto no era un simple juego. Fue un acto absolutamente fundamental para cosas como la navegación o la agricultura. Era un intento de encontrar un sistema, algo reconocible, en medio de esa distribución que parecía totalmente aleatoria. Vale, y aquí es crucial que definamos bien el término. ¿Por qué ha cambiado? Antiguamente, cuando se hablaba de una constelación, se referían a la figura, al dibujo, a ese contorno que resultaba fácil de recordar. Hoy, sin embargo, en la astronomía moderna, el concepto es distinto. La constelación es la región del cielo, el área que contiene esa figura. Es como si todo el mapa del cielo estuviera dividido en parcelas, en estas áreas, sin que quede ni un solo hueco libre. Y este es un punto absolutamente fundamental para entender qué son las constelaciones. No son agrupaciones reales de estrellas. Son un efecto de perspectiva, pura y simplemente. Una proyección en 2 dimensiones de un espacio que en realidad tiene 3. Imaginen las estrellas que forman una figura que todos conocemos como el carro de la Osa Mayor. Desde aquí, desde la Tierra, parecen estar juntas formando ese dibujo, pero la realidad es que pueden estar separadas por cientos de años luz. No tienen ninguna conexión física real entre ellas. Para ser aún más precisos con la terminología, tenemos que hacer una distinción importante, la diferencia entre constelación y asterismo. A ver, un asterismo es un patrón de estrellas muy reconocible, muy familiar, pero no es una de las 88 constelaciones oficiales. El ejemplo perfecto es el que acabamos de mencionar. El carro es un asterismo que forma parte de una constelación mucho más grande, la Osa Mayor. Otro ejemplo clásico es el Triángulo de Verano, un asterismo formado por estrellas de 3 constelaciones distintas. Bien, una vez que superamos esa fase de simple reconocimiento de patrones, la cosa empieza a ponerse más seria. Avanzamos hacia los primeros intentos sistemáticos de hacer algo más, de catalogar y de cartografiar el cielo. Aquí es donde nace realmente la cartografía celeste como una ciencia, y todo gracias al trabajo de unas cuantas figuras históricas clave.
Esta línea temporal nos muestra una progresión muy clara de cómo fue avanzando el conocimiento. Todo arranca con Hiparco, que fue el primero que intentó hacer un catálogo estelar de forma sistemática. Su trabajo sentó las bases para la obra monumental de Ptolomeo, el Almagesto, que fue, digámoslo así, la Biblia de la astronomía durante 1400 años. Mucho después, Al-Sufi lo perfeccionó. Luego damos un salto a Bayer, que introduce algo que usamos todavía hoy, ese sistema tan lógico de nombrar estrellas con letras griegas según su brillo. Y finalmente llegamos a Hevelius, que llevó la observación a simple vista hasta el límite absoluto de la precisión posible. Y con esto entramos ya en la era moderna, una época en la que la ciencia exigía un cambio radical. Había una necesidad imperiosa de pasar de esos mapas estelares que eran a menudo ambiguos y artísticos a un sistema único. Un sistema que fuera oficial, inequívoco y que, muy importante, cubriera toda la esfera celeste sin dejar nada fuera. Claro, aquí surge una pregunta muy pertinente. ¿De verdad hacían falta fronteras oficiales? ¿Por qué esa obsesión? Bueno, pues la respuesta está en el caos que existía hasta entonces. La falta de un estándar era un problema enorme. Creaba una confusión constante. Había regiones que se solapaban, estrellas que según un mapa pertenecían a una constelación y según otro a otra, e incluso estrellas que no pertenecían a ninguna. Y claro, esto era un obstáculo insalvable si lo que se quería era una comunicación científica precisa. Así que, insisto, el problema crucial era este caos cartográfico. Pensemos que hasta bien entrado el siglo XX, los límites eran, en esencia, arbitrarios. Un astrónomo en un observatorio podía dibujar las fronteras de una forma y otro, en un país diferente, las dibujaba de una manera completamente distinta. Esta situación era sencillamente insostenible para una ciencia que, por definición, busca la precisión. La solución vino de la mano de la Unión Astronómica Internacional en un proceso muy metódico, en 3 pasos. El primer paso, en 1922, se cerró la lista oficial y definitiva de 88 constelaciones, ni una más ni una menos. El segundo paso, en el 28, se dibujaron sus fronteras siguiendo líneas de coordenadas celestes, el equivalente a la latitud y la longitud terrestres, pero fijadas a una fecha concreta, 1875. Y finalmente, el tercer paso, en el 35, esos límites se declararon definitivos. Ahora bien, para entender por qué se fijaron a una fecha concreta, tenemos que introducir un concepto que es un poco complejo, pero es vital. Se llama la precesión de los equinoccios. A ver, la mejor forma de visualizarlo es imaginar el eje de la Tierra como si fuera el de una peonza que está a punto de pararse. Ese bamboleo lento que hace, pues la Tierra hace lo mismo. Un bamboleo muy lento que completa un ciclo cada 26.000 años. ¿Y qué provoca esto? Pues que todo el sistema de coordenadas que proyectamos en el cielo se vaya desplazando. Por eso las fronteras que se dibujaron sobre la cuadrícula de 1875 hoy ya no encajan perfectamente con la cuadrícula actual. Son fronteras fijas en un sistema de referencia que se mueve. Y ahora me gustaría que nos detuviéramos en un logro muy particular. Un hito en la historia de los atlas estelares. Me refiero a la uranografía de Jan Hevelius. Se publicó de forma póstuma en 1690 y representa, sin lugar a dudas, el punto más alto, el cénit absoluto, de la cartografía celeste hecha a ojo desnudo. Esta cifra lo dice todo. 1564 estrellas catalogadas con esa precisión. Es una barbaridad. Resume perfectamente la exactitud tan notable de este trabajo. Hay que tener en cuenta que Hevelius fue, en cierto modo, el último de los grandes astrónomos que hizo todas sus mediciones a simple vista, y aún así alcanzó un nivel de precisión que era simplemente asombroso para su época. ¿Pero qué es un minuto de arco? Para ponerlo en contexto, imaginemos un grado en un círculo. Pues bien, dividimos ese grado en 60 partes iguales, y cada una de esas partes es un minuto de arco. La precisión de Hevelius era tan increíble que básicamente llegó al límite físico de lo que se podía dibujar y representar en un atlas impreso en papel. De hecho, este nivel de detalle no se superó hasta mucho tiempo después. Por lo tanto, el legado de la uranografía es doble, y esto es muy interesante. Por un lado, fue un instrumento científico puntero, de vanguardia, pero por otro, sus grabados, que a menudo los hacía el propio Hevelius, establecieron el canon, el estándar estético de cómo se debían representar las figuras mitológicas de las constelaciones. Es una fusión perfecta entre ciencia y arte, y su influencia llega hasta hoy. Y así llegamos al final, y me gustaría concluir con una reflexión. Hemos visto que las fronteras de 1935 se basaron en un cielo, el de 1875, que por culpa de la precesión ya no es exactamente el cielo que vemos nosotros. Y esto nos deja con una pregunta interesante sobre la naturaleza de estos mapas. ¿Qué son entonces? ¿Son simples reliquias de un momento concreto del pasado? ¿O quizás simbolizan algo más profundo? Quizá lo que realmente representan es ese esfuerzo humano, incesante, por trazar, por medir, y en el fondo por intentar comprender un cosmos que sabemos que está en un estado de cambio perpetuo.
Gracias, amigos. Aspiren al entendimiento y vuélvanse más sabios.